A ver, pensemos en esto. Hablar con una inteligencia artificial es, en realidad, todo un arte. Pues sí, es una habilidad que se puede aprender, practicar y, lo más importante, dominar. Y no va solo de dar órdenes y ya. Se trata de entablar una conversación, una de verdad, estratégica, para conseguir resultados que a veces parecen pura magia. Vamos a ver cómo se hace. Fijaos bien en la pantalla. A la izquierda tenemos el resultado de una petición súper simple, un vikingo. Y a la derecha, bueno, a la derecha el resultado de una petición mucho más detallada. La diferencia salta a la vista, ¿verdad? No es que sea un poco mejor, es que es abismal. Pasamos de una imagen, pues bastante genérica, a una auténtica obra de arte, con su atmósfera, su propia historia y una calidad de verdad espectacular. Y todo, absolutamente todo, depende de cómo hemos pedido las cosas. Y es que esa es la clave de todo, la idea central. Estas herramientas de inteligencia artificial generativa son potentísimas. Pero para sacarles todo el partido, para exprimir todo su jugo, el secreto está en la calidad de las instrucciones que les damos. Los prompts, cuando son efectivos, son como la llave maestra que abre la puerta a todo su potencial creativo. Ni más ni menos. Vale, para entender bien cómo funciona todo esto, vamos a seguir una especie de hoja de ruta. Primero veremos cómo pasar de dar una simple orden a tener una conversación. Después, cómo preparar el terreno dándole contexto y un rol a la IA. Luego, el arte de pedir las cosas con muchísima especificidad. El cuarto punto será clave, cómo dialogar para ir refinando los resultados. Y por último, cómo convertir a la IA en un verdadero aliado creativo. Venga, pues empecemos por el principio. Lo primero es un cambio de mentalidad. Hay que dejar de pensar en la IA como si fuera un simple mayordomo que ejecuta órdenes. No, hay que empezar a verla como lo que es, un interlocutor, un compañero en un diálogo estratégico. Claro, cuando hablamos de estas herramientas nos estamos refiriendo a la IA generativa. Su función básicamente es crear contenido totalmente nuevo. Puede ser texto, imágenes, código, lo que sea, basándose en la inmensa cantidad de datos con la que se ha entrenado. Lo más fascinante de todo, y a veces hasta divertido, es que es creativa por naturaleza. Es tan creativa que, como dice una de las fuentes que hemos consultado, a veces alucina pepinillos. O sea que genera resultados totalmente inesperados que, oye, muchas veces son de lo más útil. Y esto nos lleva directamente al segundo punto. Porque, a ver, como en cualquier buena conversación, el primer paso es fundamental. Hay que preparar el terreno, hay que establecer el contexto y, sobre todo, definir con quién, o más bien, qué estamos hablando. Mirad, un ejemplo que lo ilustra genial es cuando queremos enseñarle a una IA de texto cómo funciona una IA de imagen. No llegamos y le pedimos una foto de golpe. No. Primero le explicamos qué es esa herramienta de imagen. Segundo, le definimos sus parámetros técnicos. Tercero, le damos buenos ejemplos de prompts que sabemos que funcionan. Y por último, el paso final. Le asignamos un rol de experto. Es como un proceso de calentamiento que prepara a la IA para que entienda exactamente qué queremos y, casi más importante, cómo lo queremos. Y aquí, ojo, porque este es un punto absolutamente crucial. Asignarle un rol a la IA es, de verdad, una de las técnicas más potentes que existen. Al decirle, actúa como un fotógrafo profesional o compórtate como un guionista experto, lo que hacemos es filtrar su conocimiento, que es inmenso, y lo enfocamos en una personalidad y unas habilidades muy concretas. La calidad de la respuesta cambia, pero de forma radical. Vale, ya hemos preparado el terreno, ya le hemos dado un rol. Ahora llega el momento de la verdad. El momento de pedir. Y aquí, la regla de oro, la que hay que grabarse a fuego es especificidad. Los detalles no son algo opcional, no. Son la guía, el mapa que lleva a la IA exactamente al resultado que buscamos. Lo que estamos viendo es básicamente la anatomía de un prompt de nivel pro. No hay que pensar en esto como una simple frase, sino más bien como una receta de cocina. Tenemos el ingrediente principal, el sujeto, un pastor alemán. La acción, corriendo por un río. Y luego los detalles que marcan la diferencia, la cámara y la lente concretas, los ajustes de apertura, ISO, velocidad, la composición con ese fondo de bosque desenfocado e incluso los parámetros técnicos propios de la IA. Cada uno de estos componentes es una capa de información que guía a la máquina con una precisión que es sinceramente asombrosa. Pero es que, además, tenemos a nuestra disposición una especie de panel de control con sus propios interruptores y diales técnicos. Por ejemplo, podemos decirle a la IA lo que no queremos usando lo que se llama un prompt negativo. Podemos ajustar el nivel de caos, o sea, de creatividad y sorpresa. También podemos controlar cómo de intenso queremos que sea su estilo por defecto, o incluso usar una semilla para que genere imágenes parecidas entre sí. Son al final herramientas de alta precisión para ir esculpiendo el resultado que tenemos en la cabeza. Pero claro, la pregunta del millón es, ¿y qué pasa si el primer resultado, pues no es perfecto? La respuesta es sencilla, no pasa absolutamente nada, porque como venimos diciendo, esto no es una orden, es una conversación. El verdadero poder no está en el primer intento,
sino en el diálogo, en esa capacidad que tenemos de ir puliendo y refinando. Vamos a imaginar un caso práctico. Le pedimos a la IA que nos escriba un texto para una página de ventas. Y nos devuelve un párrafo, sí, muy completo, muy detallado, pero con un tono súper corporativo, demasiado formal para lo que necesitamos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Empezar de cero? No. Conversamos con ella. Le damos una nueva instrucción, algo así como, oye, reescribe esto, pero hazlo más corto y cámbiale el tono, que es demasiado formal. Y voilà, el resultado es una maravilla, porque ilustra perfectamente el proceso. La IA coge esa crítica constructiva y nos devuelve una versión mejorada, mucho más cercana a lo que queríamos. Simplemente la hemos guiado hacia el resultado correcto con un par de frases, como en una conversación normal. Así que la idea clave, el verdadero aprendizaje aquí es este. Nunca hay que conformarse con el primer resultado. La interacción con una IA es un proceso colaborativo, es un ir y venir, es refinar. La primera respuesta que nos da no es el destino final, es solo el punto de partida de la conversación. Y claro, todo esto nos lleva a una forma completamente nueva de ver estas herramientas. Si llegamos a dominar este arte de la conversación, la IA deja de ser una simple utilidad, una cosa que usamos para algo, y se convierte en un auténtico y poderoso aliado creativo. Entonces, a modo de resumen, vamos a recordar esos 4 pilares del marco conversacional. Primero, dar contexto, preparar el terreno antes de pedir. Segundo, asignarle un rol, decirle a la IA quién debe ser. Tercero, la especificidad. Cuanto más detalle, mucho mejor será el resultado. Y cuarto, la iteración, refinar y pulir a través del diálogo. Poner en práctica estos principios es literalmente como encender los motores de un cohete. Se desbloquea un nivel de creatividad y de eficiencia que hasta hace nada nos parecía ciencia ficción. Nos permite generar ideas, textos, imágenes, todo con una calidad que es sencillamente excepcional. Y con esto llegamos al final de nuestro análisis, que en realidad es un nuevo punto de partida. La pregunta importante ya no es qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros. La verdadera pregunta es qué seremos capaces de crear juntos cuando de verdad dominemos esta conversación. Las posibilidades son sencillamente ilimitadas.